Hola, en el videotutorial de hoy vamos a ver la segunda parte de los mantenimientos de ISISnet. Vamos a comenzar con los conceptos. Los conceptos es el elemento del programa que hace que un apunte vaya al debe o al haber. ISISnet da predefinidos 99 conceptos. La diferencia es que del concepto 00 al concepto 49 son conceptos que hacen que un apunte vaya al debe y del 50 al 99 son conceptos que hacen que un apunte vaya al haber. Dentro de estos conceptos hay una serie de conceptos que son predefinidos y que utiliza el programa de modo automático para hacer diversos procedimientos. Los conceptos automáticos son del 00 al 04, del 47 al 49, que son conceptos que se utilizan para procesos automáticos de cierres y aperturas. Conceptos 50 a 55 son tampoco, bueno, se deben utilizar en esos procedimientos que indica el programa y que vamos a ver ahora después. Y luego del 97 al 99, que también se utilizan para contabilizar asientos de pérdidas y ganancias, cierre y apertura, que van al haber. Entonces, el concepto 00, vamos a empezar a ver cada uno de ellos. El concepto 00 es el concepto que se utiliza para las facturas de venta. Entonces, si editamos este, lo primero que tenemos es un código de concepto, una descripción, a qué parte va, si va al debe o al haber, y luego el tipo de concepto. Habitualmente todos van a ser conceptos normales, excepto lo que hemos visto del 47 al 49 y del 97 al 99, que van a ser conceptos que se utilizan para apertura, pérdidas y ganancias y cierre. ¿Vale? El resto serían normales. Tenemos también una serie de casillas aquí que me permiten generar previsiones siempre y cuando lo haya activado en la empresa. ¿Vale? Entonces, dependiendo de los conceptos, pues puede no tocar las previsiones, puede cancelar previsiones de cobros y pagos, puede cancelar cobros y riesgos y cancelar reclamación, que son conceptos que se utiliza el concepto 55 y el 05, ¿vale? Lo que permite cancelar reclamaciones, pasar una previsión de reclamar sí a reclamar no, puesto que luego dentro del listado de previsiones hay una casillita que me permite seleccionar reclamar o no reclamar. Dentro del concepto también tenemos un campo que me permite indicar si el concepto suma al libro de IVA. Bueno, perdón, si va al libro de IVA. Entonces, pues dependiendo, le podemos llevar a ventas, compras o solicitar a qué libro va en el momento de la contabilización. El concepto 00, como es un concepto para contabilizar facturas de venta, suma al libro de ventas. Y luego otra casilla que es suma consumo. No trata consumo, pues que serían conceptos que se utilizan para contabilizaciones que no son de facturas. Suma consumo, por ejemplo, el 00, suma consumo, dentro de la cuenta a la que se está contabilizando, sumará el consumo de ventas y luego resta consumo. Es decir, cuando tenemos asientos que van en negativo, restarán a consumo. ¿Vale? Concretamente esos conceptos son el concepto 01 para devolución de compras y el concepto 50 para devolución de ventas. Bien, entonces, otros de los campos, bueno, tenemos unas casillitas aquí que permiten identificar si un concepto hace cada uno de estos procesos. Un cargo por remesa, concretamente es el concepto 4, estará marcado como cargo por remesa, eso lo utiliza el programa automáticamente cuando generamos una remesa y contabilizamos. El concepto 3, que es un impagado, cualquier impagado se contabilizará con este concepto, puesto que posteriormente tenemos listados de impagados. Un alquiler, si utilizamos un concepto de alquiler, lo que hace es ir a consumo como, pues bueno, como consumo de alquiler. En el modelo 347 y en el modelo 340 tenemos que identificar los alquileres. Bien. Luego tenemos suplidos. Si queremos contabilizar suplidos, pues marcaríamos aquí, porque luego posteriormente también hay un listado de suplidos. Y la casilla efectivo y cobro o pago, pues bueno, se marca también cuando contabilizamos cobros o pagos en efectivo, porque luego también hay que presentarlo dentro del modelo 340 y del modelo 347. Luego tenemos un campito aquí que nos indica el concepto de contrapartida por defecto. ¿Esto para qué es? Pues si contabilizamos, por ejemplo, el concepto 10, que es un concepto de debe, por defecto me tiene puesto, perdón, el concepto 10,
por defecto me tiene puesto que su contrapartida va a ir con el concepto 60. Esto simplemente lo que me agiliza es la introducción de apuntes. No tengo que parar e indicar el concepto en cuestión. Ya me lo ofrece el programa. Entonces, aparte de ese concepto 00, pues bueno, tenemos el 01 automático, el que es para devoluciones de compras. Para pagos cancelando previsiones es el concepto 02. Aquí vemos que cancela pagos y no trata consumo, IVA al debe, ¿vale? Concepto 03, que es para los impagados, tal y como hemos comentado. Cargos por remesas el 04. Y luego automáticos del 50 al 55, pues para devolución de ventas. 51 para contabilización de facturas de compra. 52 para cobros que cancelan previsiones. 53 para cobros que cancelan previsiones y riesgo. El 54 se utiliza para la remesa y el 55, tal y como hemos visto antes, para cancelar la reclamación de la previsión. Entonces, simplemente tener en cuenta que esos son automáticos, los utiliza el programa y nosotros, aparte de los 99 que tenemos, se podrían crear más, pero bueno, yo creo que con los que tenemos es más que suficiente. El resto que no son automáticos se pueden utilizar para los tipos de contabilizaciones que queráis. Por ejemplo, si queréis utilizar el 8 y el 58 para contabilizar amortizaciones, pues simplemente se cambiaría la descripción y se utilizaría posteriormente. ¿Por qué? Pues bueno, porque realmente luego podemos sacar el extracto de la cuenta seleccionando conceptos, de modo que bueno, pues es interesante utilizar conceptos para ciertos procesos que luego voy a poder separar a la hora de sacar el extracto, ¿vale? Esto en cuanto a conceptos. Tipos de diario. ISISnet permite controlar varios tipos de diario, ¿vale? Habitualmente damos un diario que es el diario predefinido. Pero aparte de eso, pues bueno, podemos crear varios tipos de diario. Por ejemplo, si tenemos una sociedad con varios almacenes, podríamos contabilizar los datos de un almacén en un diario y los datos de otro almacén en otro diario. Para ello, pues nada, simplemente crearíamos uno más. Que no, pues simplemente utilizamos uno. Si llevamos contabilidad analítica, el programa también me crea un diario analítico porque los apuntes analíticos van en un diario independiente. Aquí me solicita simplemente un código del diario, una descripción, una fecha de bloqueo, lo que me va a permitir trabajar a partir de esas fechas de bloqueo, y luego una numeración de asientos que va por tipo de diario y que va ejercicio a ejercicio. Esto es automático y va aumentando a medida que vamos trabajando. Aquí no habría que tocar nada. Esto en cuanto a los tipos de diario. Tabla de IVA. La tabla de IVA lo que me permite es crear aquellos tipos de IVA o recargo con los que va a trabajar la contabilidad. Por defecto se da una clave de IVA que es manual, lo que hace que, bueno, cuando uno de los campos que me solicita es manual. Esto lo que me indica es que cuando yo voy a contabilizar, el programa me va a parar en el libro de IVA para yo indicarle los tipos a los que voy a meter esas bases, y tengo que meter las bases manuales y también las cuotas. Para crear una base, por ejemplo, una base habitual al 21, pues simplemente indicaría el más, un código para la clave de IVA, una descripción, el tipo con el que trabajo, y esto es lo que comentamos de manual. Si no me lo marco como manual, el programa automáticamente, y teniendo en cuenta el importe total de factura que voy a meter, me va a calcular la base. Si marco un recargo de equivalencia, me va a calcular la cuota de IVA y la cuota de recargo, y luego lo que me pide es el tipo de mercado. Operaciones interiores para operaciones nacionales, y luego tenemos intracomunitarias, ya sean compras o ventas, importaciones, exportaciones. Si es deducible al 100%, ¿por qué? Pues bueno, pues porque hay operaciones, por ejemplo, leasing de vehículos, que van al 50%, entonces me llevará a la parte de IVA ese 50% y el resto, el 50% restante, me lo llevará como más gasto. Luego tenemos una casillita que es autofactura y agrario, pues para operaciones operaciones nacionales que sean autofactura, es decir, que soportan y repercuten, o agrarias, porque bueno, pues dentro del libro de IVA van con una clave distinta y podríamos emitir un libro únicamente del régimen agrario. Y luego una serie de cuentas de IVA repercutido, soportado y recargo soportado y repercutido,
para que cuando yo contabilice con esta clave me va a contabilizar automáticamente a las cuentas que yo indico aquí. Si no relleno esto, ¿dónde me va a llevar el IVA? Pues dentro de empresas, en el apartado otros, ya tenía unas cuentas predefinidas, con lo cual me lo va a llevar a las cuentas que tengo aquí indicadas. Entonces, siempre prevalecerán las cuentas que yo tenga dentro de la tabla de IVA. Pero si no, pues va a la empresa. Entonces ya tendríamos creada una nueva tabla de IVA. Tenemos una opción aquí para capturar, si trabajásemos con varias empresas, me permite capturar la tabla de IVA de otra empresa. Simplemente selecciono una empresa, le digo aceptar y me duplica la tabla de IVA. Bien. Esto en cuanto a las tablas de IVA. Tabla de retenciones. Bueno, pues la tabla de retenciones es parecido a lo que hemos visto en la tabla de IVA. Lo único, pues bueno, pues para trabajar con un libro de retenciones y para crear aquellos asientos que llevamos retención. Entonces, también me pide una clave de retención, una descripción y el tipo. Aquí le pongo, por ejemplo, el 1%. Y lo mismo, si le marco manual, introduciré la base de retención, el porcentaje de retención manualmente al contabilizar. Si lo desmarco, me lo hace automáticamente. Clave para 190, para luego la presentación del modelo 111, 115 o 180, 190. Bueno, es clave 190 y clave 180, puesto que también puedo marcar la clave X, que es para arrendamientos de inmuebles. Entonces, simplemente seleccionar la clave. Si la retención se va a calcular sobre la base más el IVA, se marcará aquí. Y luego también tenemos una cuenta de retenciones acreedora y una cuenta de retenciones deudora. Entonces, pues bueno, si me las marco, me las contabilizará a las introducidas aquí y si no, me las llevará a las introducidas en el apartado de empresas. También tengo la opción de capturar la tabla de retenciones de otras empresas. Formas de pago. El programa trabaja con formas de pago, entonces las formas de pago se utilizan para la generación de previsiones. Entonces, vamos a crear una nueva forma de pago, que es una clave, una identificación, una clave de documento que se utilizará a posteriori dentro de previsiones para identificar la previsión y para hacer búsquedas o consultas de las previsiones teniendo en cuenta la clave de documento. Si la forma de pago genera previsión, lo podremos marcar, y si es remesable, lo podríamos marcar también. Entonces, yo puedo generar remesas de todas aquellas previsiones que lleven como forma de pago pagaré. Vamos a poner PG, que pagaré. Y luego, si fuese una forma de pago, digamos, de contado, indicaríamos aquí que es cancelación automática y la cuenta de cancelación. En este caso, pues bueno, en principio, como es una forma de pago de crédito, no lo vamos a marcar. El programa por defecto, bueno, el programa da una forma de pago que es contado, lo que pasa es que aquí ha sido borrada. Entonces, esa forma de pago contado, bueno, vamos a darla de alta. Vamos a dar de alta una forma de pago contado que sería algo parecido a esto. Clave de documento, ponemos CEO contado. Y aquí sí le podríamos decir que es cancelación automática, es decir, cuando contabilizo una factura con esta forma de pago, directamente me va a cancelar. Bueno, no tengo la cuenta, vamos a cambiarnos de empresa. Vamos a seleccionar otra empresa, por ejemplo esta. Entonces, aquí en formas de pago, pues bueno, tengo la forma de pago pagaré. A ver. Empresa dependiente, empresa de pruebas. Entonces, aquí en las formas de pago tengo la de contado, que ya vemos que tiene marcada la cancelación automática y una cuenta de cancelación. Entonces, según lo comentado, cuando contabilizamos una factura con esta forma de pago, automáticamente me va a hacer la cancelación. Estas formas de pago luego me las va a pedir en aquellas cuentas que son de compras, bueno, de clientes o de proveedores acreedores, ¿vale? Entonces, se podrán seleccionar
para que luego el programa pues automáticamente genere las previsiones según la forma de pago y las condiciones de la cuenta. Los NIFES. Y Sysnet tiene una tabla de NIFES común a todas las empresas, a todas las sociedades que tengamos dentro. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, porque si utilizo una cuenta, las típicas de Telefónica o de agua o de luz y cosas de estas, no tener que andar dando de alta los datos en cada una de las empresas. Entonces hay una tabla de NIFES que es común. Y bueno, los NIFES, pues nada, simplemente lo que me pide es datos identificativos. Si es persona física o persona jurídica, el NIF en cuestión y datos identificativos. ¿Vale? Puedo ver el consumo del NIF en cuestión y más nada. Esto es darlo de alta y una vez que se da de alta se queda ya guardado para tenerlo disponible para todas las empresas. Y bueno, en este video tutorial lo vamos a dejar aquí y en próximos veremos informes y asientos tipo. Hasta luego.